Juan, te presento, sos el jefe de cadera del Hospital de Clínicas y me gustaría entonces que nos acercara un poquito los avances que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias Roberto y Hernán por convocarme acá a este webinar. La idea un poquito es mostrarle una breve introducción del laboratorio 3D que tenemos ahí en el Hospital de Clínicas, el protocolo que estamos utilizando en el hospital, también en la parte de cadera sobre todo, y mostrarles dos casos interesantes en donde utilizamos esta tecnología recientemente. Lo primero, lo que vamos a decir, un poco lo que dijo el doctor Lupacchini recién, en los últimos años realmente hemos reemplazado el injerto estructural por el metal trabecular, no solo por nuestra experiencia, sino por la mayoría de las publicaciones reportadas. Hoy en día se está viendo que, como dijo también el doctor Bellel y Ricardo Munafó, la idea es que el metal trabecular, hoy en día tanto de tantalio como de titanio, podría llegar a ser el gold standard para las reconstrucciones articulares. Es por eso que, utilizando estas bondades del metal trabecular y utilizando las tecnologías 3D, hoy estamos haciendo implantes a medida desde junio de 2014, como mostró el doctor Lupacchini recién. Se generó un laboratorio universitario de nuevas tecnologías para patologías complejas, cuyo director es el doctor Español, que es el que dirige acá el webinar, el doctor Melo. Generamos un área de columna, un área de cadera de rodilla y un área de trauma. El área de cadera de rodilla está compuesto por el doctor Lupacchini, que hoy está con nosotros acá mostrando recién los casos que mostró, el doctor Mauro Mencino, Mariano Luna y Germán Mena. El protocolo que armamos fue un protocolo que va a ser publicado en la revista de Campo. Calculo que este año va a salir. Consta de una primera etapa donde tenemos el diagnóstico con las radiografías convencionales, la historia clínica, le hacemos una tomografía, pedimos la tomografía y como todos los colegas anteriores han dicho, es muy importante el pedido de la tomografía. Me gustaría que hagan una captura de pantalla de cómo pedir la tomografía, porque esto es lo clave para que el ingeniero pueda hacer una correcta reconstrucción. Pasamos a una segunda etapa, que es una etapa esencialmente de planificación. En esta etapa nosotros podemos tener la hemipelvis y evaluar la posibilidad o no de hacer un implante a medida. No quiere decir que todos los defectos acetabulares les vamos a hacer un implante a medida, sino que en esta segunda etapa es donde nos dividimos las aguas en hacer lo convencional, o eventualmente si vemos que no podemos reconstruirlo con las cosas que tenemos, podemos pasar a la tercera etapa que, como bien dijeron, es la posibilidad de hacer el biomodelo del plástico, donde podemos orientar los tornillos, darle la pared posterior al defecto que tenemos, orientar el acetábulo, bajar el centro de rotación, para después pasar a la cuarta etapa, que es justamente la fabricación del cotilo definitivo de titanio irregular. Repito, todos los casos usamos este protocolo. En la etapa 2 es donde decidimos si hacemos lo convencional o si pasamos a la tercera y cuarta etapa. Lo que voy a mostrar entonces, pasando a los casos, voy a mostrarle este caso, que es una paciente de sexo femenino de 75 años. Parece que este webinar es un poco de fractura de acetábulo, pero realmente son los casos donde por ahí podría llegar a ser hasta una sugerencia como para indicarlo en esta patología. Esta es una fractura de Tournelle tipo F, o sea, es bien compleja. Yo, la verdad que no me acuerdo bien todas las letras, pero a partir de la G ya es complicada, así que esta es bien complicada. Luxación central de la cabeza, conminución de la pared posterior, conminución de todo lo que es la pared medial, de la columna posterior. Hacemos la segunda etapa de la planificación siguiendo el protocolo, donde evaluamos con la tomografía qué defectos tenemos, y vemos que prácticamente en la tomografía no existe la pared posterior, no existe la pared medial. Por lo tanto, nos encontramos con un caso sumamente complejo donde evaluamos las distintas opciones, donde implica la osteosíntesis, la artroplastía o las técnicas homologadas, como han mostrado hoy, pero no hay un consenso en el tratamiento. Entonces, cuando uno evalúa,
las distintas consideraciones, nosotros vemos que puede llegar a haber osteosíntesis o artroplastía o combinada de acuerdo al trazo fracturario. Nosotros teníamos un trazo con minuto, la edad era una paciente de 75 años, es decir, añosa. Teníamos un pésimo y mal stock óseo, de hecho directamente las tomografías no nos mostraba, de tanta convolución nos mostraba los defectos. Teníamos luxación central de la cadera y una imposibilidad para la reducción. Todo esto nos orienta hacia una artroplastía total de cadera. Pero cuando vemos la literatura, vemos que cualquiera de estos métodos que utilizamos, un poco lo que le pasó también a los coleras, vemos que el pronóstico es totalmente desfavorable. Sobre todo con altas tasas de revisión, con complicaciones, con alta complejidad en la resolución, con abordajes amplios, con tiempos prolongados en la cirugía, con sangrado abundante, incluso con complicaciones que llegan hasta casi el 40%. Es decir, que ante esta situación nosotros nos planteamos todas estas preguntas y en realidad es lo que nosotros tratamos de expresar hoy, ¿no? O sea, tratar de buscarle la forma en donde nosotros podamos reducir los tiempos, limitar la exposición, combinar las dos técnicas, una prótesis con una osteosíntesis, estabilizar la fractura, favorecer la consolidación y disminuir el tiempo de recuperación de la paciente. Es decir, que nos obliga, en este caso, a pasar a la tercera etapa, que es la del diseño del prototipo que nosotros queremos hacer. En este caso, le generamos una pared medial, le generamos una pared posterior y le damos la posibilidad de utilizar tornillos donde podemos darle la osteosíntesis para esta paciente. Además, tenemos la posibilidad de generar estas aletas que van a hacer el efecto antiprotusio, como vieron en el caso anterior donde por ahí si hubieran tenido alguna aleta periférica, hubieran evitado la posibilidad de generar una protusión acetabular. Con esto nosotros le generamos el efecto de anillo, todo en un mismo implante. Ahí está la cuarta etapa donde elaboramos el cotilo del biomodelo al cotilo definitivo. Hoy por ahí este cotilo lo haríamos mucho más pequeño, esto lo hicimos en 2018, lo haríamos mucho más pequeño y con tornillos periféricos como le vamos a mostrar en el siguiente caso. Son imágenes de la cirugía donde presentamos el acetábulo, logró muy buena fijación, muy buena contención y el resultado postoperatorio al año y medio con buen resultado. El segundo caso, un caso reciente. Realmente lo que les quiero mostrar más que nada es la técnica que utilizamos, porque lleva muy pocos días, lleva 10 días de postoperatorio, lo operamos ahora en la pandemia, 72 años, 3 semanas de evolución de la fractura tipo J, más severa que la otra, con luxación central de la cadera, con conminución completa de la pared medial, con lesión de la columna posterior y lesión de la columna anterior. Por lo tanto, en esta etapa le hicimos la tomografía, fíjense, con cortes de 1 milímetro, formato DICOM. Alguien comentó ahí en el webinar una pregunta con respecto a la técnica también con supresión de metales, se puede hacer y eso facilita muchísimo para el ingeniero hacer la reconstrucción. Pasamos a la segunda etapa y vemos que hay un compromiso importante de todas las dos columnas. Es decir, que de nuestra serie de 28 casos, este fue el primer caso donde tuvimos una verdadera disrupción pelviana. No es la crónica, pero es una disrupción pelviana aguda. Pero por esa razón es que nosotros, al analizar todas las opciones, dijimos, bueno, pasemos a la tercera etapa, hagamos un cotilo a medida, o un implante, donde cumpla la función de placa por un lado y la función de reemplazo articular por otro. Hicimos esta cantidad de tornillos que parece mucho, pero en realidad no es que le ponemos 13 tornillos, sino que en estos casos donde por ahí puede llegar a haber un movimiento pelviano, nosotros necesitamos opciones para fijar nuestro cotilo. Entonces, medido con las unidades de Hanfield y agregándole también tornillos periféricos para lograr una fijación. Es así como lo presentamos en la planificación. Hacemos el biomodelo, lo imprimimos y generamos la cirugía. Ahí vemos que en este caso le agregamos el injerto óseo propio de la cabeza femoral, porque tenemos, recordar que es una fractura de acetábulo, lo cual en un caso agudo es sumamente útil, y le colocamos el cotilo, como dijo Ricardo, es muy útil tenerlo en el quirófano porque nos orienta muchísimo para la colocación del mismo.
y le agregamos el injerto al trasfondo, impactamos el cotilo. Con la diferencia de los otros casos, al ser una disrupción pelviana, en el momento de impactación notamos cierto movimiento, pero cuando le colocamos los tornillos logramos una fijación excelente. Realmente el postoperatorio de esta paciente fue muy bien, les repito, lleva nada de tiempo en el postoperatorio, pero la paciente ya está sentada, contenta, parada, y ya podemos recuperarla y rehabilitarla correctamente como si fuera una fractura de cadera. Porque la realidad es que la fractura de acetábulo hay que homologarla como si fuera una fractura de cadera, donde tenemos que recuperarla lo antes posible. Entonces, como conclusión, sabemos que no hay evidencia, como dijo muy bien Diego, no hay evidencia en la literatura de que contemple implante 3D en las fracturas acetabulares agudas. Eso lo sabemos, es así, pero nosotros, con nuestra experiencia que tenemos con 3D y manejando defectos muy complejos, creímos que esta podría llegar a ser una opción dentro del tratamiento de esta patología tan compleja, donde combina la osteosíntesis con la fractura, podemos planificar la orientación de los tornillos donde realmente queramos, reduce la exposición y el tiempo quirúrgico dramáticamente. Nosotros hicimos esta cirugía como si fuera una cirugía primaria, sin mayor complejidad, y hay que recordar que todos estos cotilos tienen metal trabecular, que está totalmente comprobado que es lo que hay que usar cuando estamos tratando estas patologías complejas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Te preguntaría, para sí, porque está digamos, en duda los tiempos de fabricación, porque desde el comienzo los tiempos de fabricación eran muy largos, y ahora que lo estamos fabricando acá, ¿qué ventaja le has encontrado? Sí, eso es tal cual. Nosotros, esta patología era impensada cuando empezamos a hacer esto en 2014, 2015, recién hace un año y medio que podemos pensar de hacerlo en forma de patología aguda. Entonces, hoy en día, el último cotilo que hicimos, tardamos, independientemente de la parte de autorizaciones y todo eso, pero cuando el ingeniero tuvo en mano la tomografía hasta que fuimos a la cirugía, 10 días. Entonces, hoy en día, uno puede llegar a decir, realmente 10 días dentro de todo lo que es la planificación y dentro de toda la recuperación de esta fractura compleja que normalmente nos dejaba a los pacientes añosos postrados en la cama sin mayor movilidad y sin mayor facilidad para la recuperación. Estos pacientes ya se paran inmediatamente y cuando ve uno la historia final, bueno, realmente esos 10 días vale la pena esperarlos, que no son muchos cuando uno plantea esta patología. Bueno, gracias, Juan.